Hércules es el superhéroe por excelencia de la mitología. La combinación de fuerza y sufrimiento en el mismo personaje llevó a que los pueblos del mundo antiguo se identificasen con él. Veían en Hércules a un héroe al que admiraban y compadecían a la vez. Alguien cuya trágica historia estaba conectada con su propia realidad. Los mitos reflejan acontecimientos históricos ocurridos mucho tiempo atrás. Son una especie de código y una historia antigua que se transmite de generación en generación. Los relatos de Hércules surgen de reuniones de personas de diferentes culturas que comparten sus narraciones de héroes locales, de los que saben que han superado grandes dificultades. Y al compartir esas historias se dan cuenta de algo. Un momento, nuestro hombre fuerte parece un poco más fuerte que el vuestro, y las tradiciones se mezclan unas con otras. En la antigua Grecia, Hércules era el modelo del hombre ideal. ¿Pero existió en realidad? Podría ser posible que detrás de cada uno de estos grandes héroes hubiese alguna figura histórica, pero la historia ha frustrado todos nuestros intentos de encontrar y localizar a una persona real. Algunas versiones del mito de Hércules dicen que su familia procedía de un asentamiento griego llamado Tirinto. Una fuente antigua sugiere que allí nació un guerrero real, famoso por su gran fuerza, y que incluso tenía una relación directa con los dioses. Este guerrero, cuyo nombre se ha perdido en la historia, servía al regidor de un poderoso reino llamado Micenas. En el mito, Hércules también sirve al rey de Micenas, su primo Euristeo, quien le asigna los 12 trabajos. ¿Es una coincidencia o algo más? Otras pistas del hombre que está detrás del mito pueden encontrarse en uno de los lugares más legendarios de Grecia. Esto es Olimpia. En el año 776 a.C., aquí se celebraron los primeros Juegos Olímpicos. En el mundo griego había centenares de juegos, pero los Juegos Olímpicos eran los mejores y más prestigiosos. Si triunfabas en ellos, en cierto sentido te elevabas entre los hombres y era lo más cerca que un mortal podía estar de los dioses. Hay notables paralelismos entre los retos a los que se enfrentó Hércules en sus trabajos y los de los Juegos. Ambos implicaban hazañas de fuerza y resistencia que solo el atleta más disciplinado podía llevar a cabo. Pero la conexión entre Hércules y las Olimpiadas podría ser más estrecha. Supuestamente Hércules estableció los Juegos Olímpicos después de uno de sus trabajos. Los trabajos están directamente relacionados con su fundación. Estos son los restos del estadio de Olimpia. Su pista mide 192 metros. Según los antiguos griegos, son 600 pies de Hércules. Según la leyenda, Hércules en persona midió el estadio, que medía 600 pasos, o sea, 192,27 metros. De modo que los historiadores han deducido que el pie de Hércules medía 32 centímetros. Es decir, que calzaba un 47,5. Encontramos más huellas de Hércules en el templo principal. Unos relieves salvados de los muros exteriores representan sus 12 trabajos. Era admirado por todos los atletas que deseaban medirse a Hércules. Para los griegos era muy importante no rendirse nunca. Por eso muchos atletas preferían morir antes que rendirse. En el mito, es esa misma perseverancia la que impulsa a Hércules. El mensaje de Hércules es que siempre hay que seguir, porque al final llegará el éxito. No importa lo difíciles que parezcan las cosas, el éxito es posible. En su sexto trabajo, Hércules debe enfrentarse a una feroz bandada de aves devoradoras de hombres que simbolizan los objetivos inalcanzables de la humanidad. Las espanta con sus flechas venenosas y alcanza un hito importante. Llega a la mitad de sus 12 trabajos. Pero todavía le quedan 6 más. Y cada uno será más duro que el anterior. Su madrastra Hera se asegurará de ello. A medida que se suceden, los trabajos se vuelven cada vez más difíciles y le obligan a ir cada vez más lejos a lugares místicos. Los siguientes 3 trabajos llevarán a Hércules más allá de Grecia por primera vez y le enfrentarán a poderosos enemigos extranjeros.
Historias como estas llegaban al corazón de los antiguos griegos, en una era en la que estaban ansiosos por ampliar su imperio. Los griegos, presionados por la necesidad de tierras, llegan en su colonización hasta el sur de Francia. Crean colonias por todo el Mediterráneo. Y desde ellas les llegan noticias de diversos monstruos y otras cosas. Para su séptimo trabajo, Hércules viaja hasta la isla Estado de Creta, para encontrar y capturar al valioso toro del rey Minos. El toro es un símbolo del dominio de Creta sobre la Grecia continental en la época en que se creó el mito. A finales de la Edad de Bronce, Creta era la potencia más importante en esa parte del Mediterráneo. Lugares como Atenas y Esparta, que en el periodo clásico habían sido grandes potencias, ya no eran importantes. De hecho, tenían que pagar tributo a Creta, que era la potencia más importante de la región. En el mito, Hércules está a punto de cambiar eso. Consigue atrapar al Minotauro. Lo somete por la fuerza y navega de regreso a casa. Grecia nunca más tendrá que responder ante Creta. 7 trabajos terminados. Con su victoria en Creta ante el Minotauro, Hércules ha ganado su guerra contra la naturaleza. Ahora será el hombre contra el hombre. En los primeros trabajos, Hércules realizaba servicios que beneficiaban a la humanidad. La libraba de plagas, bestias y otras cosas parecidas. A partir de ahí hay un lado más oscuro de Hércules y tal vez un avance de lo que está por venir. En su siguiente serie de trabajos, Hércules se enfrenta a 2 gobernantes extranjeros que suponen una amenaza para Grecia. Primero, su objetivo es Diomedes, el tirano rey de Pistonia. Diomedes había entrenado a sus caballos para que comiesen la carne de sus enemigos. Hércules le convierte en el siguiente plato. Este trabajo envía un mensaje muy poderoso a los antiguos griegos. El mal que creáis, a la larga os destruirá. Este es el primer trabajo en el que Hércules mata a alguien. Se trata de un momento clave. Por primera vez ha derramado sangre humana. La vorágine asesina continúa en su siguiente trabajo. Cuando Hércules masacra a las Amazonas, una feroz tribu de mujeres guerreras, tras robar el cinturón de su líder, Hipólita. Con este, Hércules ha completado 9 de sus 12 trabajos. Su valentía, fuerza y vigor le han ayudado a superar el conjunto de tareas más imposible jamás acometido. Pero las últimas batallas resultarán ser las más difíciles. Los retos que le esperan llevarán a Hércules más allá de las fronteras del mundo conocido, a través de territorios que ningún griego ha visto jamás, en busca de un reino con sorprendentes paralelismos con el bíblico jardín del Edén. El mítico héroe Hércules ha soportado 9 trabajos desalentadores en su intento por expiar el crimen de haber matado a su familia. Cada reto representa una prueba más dura para su fuerza, vigor y determinación. La dificultad de sus trabajos va aumentando y Hércules es capaz de superar tareas cada vez más complicadas, demostrando ser increíblemente poderoso, como nunca se ha visto en un héroe de la antigüedad. Pero a medida que los retos continúan, se hace evidente que ningún dolor físico podrá borrar su angustia mental. Hércules es prisionero de su propia culpa. Daba igual cuántos trabajos completase. Daba igual cuánto heroísmo demostrase. Daba igual lo extraordinaria que fuese su fortaleza física. En su interior no había paz, no había satisfacción. A Hércules le restan 3 pruebas más. Le llevarán al fin del mundo y a un abismo de muerte.
Lo que ocurre es que Hércules tiene que ir alejándose cada vez más de Grecia. Y cuanto más avanzas hacia lo desconocido, más cerca estás de cruzar la línea entre el mundo mortal y el inmortal. En su 10º trabajo, Hércules se propone hacerse con el ganado de Gerión. Un monstruo cruel con 3 pares de piernas, 3 cabezas y una letal genealogía. Es el nieto de Medusa. De modo que también tiene una figura semi-monstruosa y no piensa renunciar a su ganado sin pelear. Pero destruir a Gerión es solo la mitad del reto. La otra es llegar hasta él. Para llegar hasta Gerión, Hércules debe aventurarse más allá del mar Mediterráneo, hasta el océano Atlántico. Pero en su camino se interpone un enorme obstáculo. Una cordillera que une a Europa y África en un solo continente y que separa el mar del océano. Hércules decide no rodear la montaña, sino atravesarla.